Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. El crucero afectado por el brote de hantavirus finalmente sí llegará a un puerto de Canarias en los próximos días. Es el acuerdo al que llegaron ayer el Gobierno y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a pesar de las reticencias del Gobierno de Canarias y de que en un primer momento Sanidad dijo que no creía necesario que ese barco, ese crucero, atracara en costas españolas. En el barco, en el buque, viajan 147 personas y se han contagiado de ese virus respiratorio 7 pasajeros. 3 de ellos han muerto. We are working with the ship's operators, we are working with the countries where you are from, we hear you. Una epidemióloga de la OMS se dirigió ayer a quienes viajan a bordo del crucero para decirles que los están escuchando, que saben que están asustados, que trabajan para que tengan toda la información posible a su alcance. Antes de que el Gobierno y la OMS se pusieran ayer de acuerdo, un grupo de expertos revisó el estado del barco, que aún tardará entre 3 y 4 días en llegar al archipiélago. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Antes de viajar a Canarias van a evacuar hasta Países Bajos y Alemania a 2 personas con síntomas y a una tercera que ha tenido contacto de alto riesgo. España se ha comprometido también a atender al médico del crucero. Se lo ha pedido formalmente el Gobierno de Países Bajos porque se encuentra en estado grave y ayer mismo fue trasladado en avión ambulancia a Tenerife. Según el comunicado del Ministerio de Sanidad, las Islas Canarias serán el lugar más próximo con las capacidades necesarias para poder acoger la llegada del crucero, a pesar de las reticencias iniciales que escuchamos en la voz de su propio presidente autonómico. Vamos precisamente a Canarias. Agustín Padrón, buenos días. Buenos días. El gobierno canario no comparte la orden de sanidad, argumenta que hay razones más políticas que médicas para cursar esta orden y que existen otras alternativas, tanto en África como en la península, donde se dispone de unidades médicas más especializadas. Fernando Clavijo anoche en Hora 25 hablaba de esas alternativas. Una de las cosas que más nos preocupaba es que no sabemos cuál había sido el vector de contagio, ¿no? Se habla de que si son ratas, que si es contagio de una persona a otra que se contagió, pero toda esa falta de información pues a nosotros nos generaba mucha inquietud. Desde ayer ya estaban en Cabo Verde 2 aviones ambulancia que llegaban desde Canarias para realizar las primeras evacuaciones de los enfermos más graves. Canarias, por tanto, que discrepa de esta decisión que toma el Gobierno, que apela a la obligación legal y moral, dice el comunicado del Ministerio de Sanidad, de auxiliar a los viajeros. La OMS insiste en que el riesgo para la población en general es bajo y que el hantavirus no se contagia fácilmente, que no es, dice, como un resfriado. Anoche estuvo en Hora 25 el epidemiólogo Amos García Rojas. Quiso trasladar un mensaje de calma. Explicó que aunque el virus tiene un porcentaje alto de mortalidad, el contagio de persona a persona es algo extraordinario. Lo que podemos afirmar con rotundidad es que el posible riesgo de que fuera del contexto del barco haya una expansión de casos de esta enfermedad es prácticamente imposible. El riesgo es bajísimo, es prácticamente nulo. Los pasajeros a bordo del crucero proceden de más de una decena de países distintos, 14 son españoles, por eso la repercusión internacional que tiene la travesía de este barco y que está en buena parte de los medios internacionales esta mañana. Ángel Villascusa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el Ondius hay 88 pasajeros de más de 15 nacionalidades diferentes por país. La más numerosa es la británica y 18 personas, además de 17 estadounidenses, 13 españoles, al que hay que sumar uno de los trabajadores, y 8 personas de los Países Bajos. Según la prensa neerlandesa, la OMS está además rastreando a los pasajeros del vuelo en el que viajó la mujer de este país que murió de hantavirus. Esta mujer abandonó el crucero en la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico, por sus propios medios hasta Sudáfrica, donde murió al llegar al hospital en Johannesburgo. Además, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha enviado esta noche un mensaje de apoyo en sus redes sociales para los 18 británicos que hay a bordo del buque. Ha muerto una de las grandes referentes del periodismo en nuestro país, la primera mujer que dirigió, de hecho, el diario El País. Ha muerto Soledad Gallego Díaz a los 75 años. Desde mi punto de vista era un trabajo, primero porque había nuevos medios que empezaban a surgir y que venían a establecer las reglas de un periodismo profesional, que hasta entonces no había podido existir porque era una dictadura y tenía unas reglas que no eran en absoluto compatibles con el periodismo. Entonces empezamos a hacer un periodismo profesional. Entonces eras muy cuidadoso en respetar esas reglas porque te parecía que era una base que tenías que sentar, que tú eras responsable de que quedara bien puesta, ¿no? Hace 2 años contaba orgullosa en El Faro cómo construyeron las bases del periodismo después de la dictadura. Trabajó incansablemente por hacer información desde los 19 años. Consiguió la exclusiva más importante de aquel momento. Publicó el borrador de la Constitución. Sol Gallego fue corresponsal, delegada del País en Andalucía y columnista también en esta radio, en Hora 25.
Con esta despedida empieza el día, empieza el miércoles, hoy es 6 de mayo. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Una de las citas políticas del día va a estar esta mañana en los tribunales. Hoy se celebra en el Supremo la 14ª sesión del juicio por el caso de las mascarillas, que será previsiblemente la última. El tribunal tiene previsto dejar hoy el caso visto para sentencia. El juicio que ha sentado en el banquillo al exministro Ábalos, a su asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama termina con las alegaciones finales de las partes y el turno de última palabra de los acusados. Y justo cuando el gobierno y la oposición han entrado en un cruce de reproches y acusaciones a cuenta de la rebaja de pena que ha pedido el Partido Popular para el hombre al que la UCO sitúa al frente de la trama para Aldama por haber confesado. El PP pide incluso reducir más esa pena, lo suficiente para que pueda evitar la entrada en la cárcel. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, cree que queda probado que el empresario pactó con Génova la rebaja de su pena. Pues es un criterio y es una decisión que adopta el Ministerio Fiscal en su conjunto, que por supuesto nosotros respetamos. Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos. En el Partido Popular acusan al gobierno de presionar a la Fiscalía para que reciba un trato más duro, lo dijo ayer el líder del partido, Feijóo. Lo que es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal anticorrupción que hemos acreditado su independencia y su profesionalidad y no le deje actuar conforme a su propia doctrina. El jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, declara hoy por supuesta revelación de secretos. Está imputado por haber difundido las identidades de 2 periodistas de El País que estaban haciendo su trabajo en los alrededores de la casa del novio de Isabel Díaz Ayuso. Radio Madrid, Alfonso Gea. A las 9 de esta mañana, Miguel Ángel Rodríguez ha sido citado como investigado en el juzgado de instrucción número 25 de Madrid, dentro de las primeras diligencias para investigar un delito de revelación de secretos por publicar en redes sociales los nombres, apellidos y fotografías de 2 periodistas del diario El País que se encontraban en plena calle en Chamberí haciendo su trabajo sobre la vivienda del novio de Díaz Ayuso, en la que reside también la presidenta regional. La investigación, en la que están personadas la Fiscalía, el PSOE y el diario El País, debe aclarar quién o quiénes son los responsables de esa filtración, que señala directamente a los agentes de la Policía Nacional que prestan servicio en la Comunidad de Madrid. Solo esos funcionarios, y solo ellos, pudieron solicitar la identificación a los periodistas. Por eso mismo, la titular de este juzgado de la capital ha citado el día 19 de este mes de mayo a esos 2 agentes de la seguridad del Estado. Precisamente por esta cita con los tribunales, Miguel Ángel Rodríguez ha tenido que retrasar su incorporación al viaje de Ayuso en México, que todavía va a durar otros 8 días, es de 10 en total, y que deja ya un choque con la presidenta del país, con Claudia Sheinbaum. Todo porque Ayuso ha vuelto a ensalzar la época colonial, quiso ayer homenajear en México a Hernán Cortés. Que el mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría. Y ojalá algún día, más pronto que tarde, haya muchos más eventos como este que se celebren en todos los rincones de España, de México y del resto de Hispanoamérica, y nunca tengan que ser cambiados de sitio. La archidiócesis rechazó ayer acoger su acto y las asociaciones indígenas protestaron. La propia presidenta mexicana le ha contestado. A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos, están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Los sindicatos rechazan la oferta de 37.000 plazas de empleo público aprobada ayer por el Gobierno porque cree que es una oferta insuficiente. Denuncian que les han ocultado los datos y que eso les ha impedido negociar. La cifra total de plazas solo ha aumentado en un 1,2% respecto al año anterior, son unas 500 plazas más. Javier Díaz. Los sindicatos ven insuficiente la oferta de empleo pública que ha presentado el Gobierno. La principal queja, la falta de datos concretos y de transparencia. Milagros Dorronzo, secretaria de negociación de CESIF. Se han ocultado los datos y nos han impedido la negociación. Esto es algo inédito y supone una falta de respeto a los representantes de los trabajadores y a la negociación colectiva. Son 27.232 plazas, 37.000 incluyendo la policía y las Fuerzas Armadas, las que ha lanzado el Gobierno, una cifra muy similar a la del año anterior. Solo aumenta en un 1,2%. Aumentan un 42% los puestos TIC, uno de los ejes de esta oferta de empleo público. Escuchamos a Óscar López, ministro de Función Pública. Tiene sobre todo
una gran prioridad. Y esa prioridad es la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Por primera vez se crearán plazas específicas en ciberseguridad, inteligencia artificial y datos, y potenciarán otras como las emergencias climáticas y la lucha contra el cambio climático. La Audiencia Nacional va a asumir la investigación del segundo narcotúnel de Ceuta. El juez investigará a una presunta organización criminal que utilizaba el túnel que unía Ceuta y Marruecos para introducir grandes cantidades de hachís en la península. Javier Bañuelos. Sí, hay al menos 2 guardias civiles que podrían estar relacionados con esta red de narcotráfico que operaba desde Marruecos a través de un sofisticado túnel que atravesaba Ceuta. 2 guardias que formaban parte del antiguo Oconsur, el operativo especial de la Benemérita, precisamente para luchar contra el narcotráfico en el sur de España. Según confirman al SER fuentes de la investigación, la Audiencia Nacional ha encargado ya una investigación a asuntos internos. Se sospecha que el principal detenido, otro guardia civil retirado que quiso hacerse pasar por confidente ante el juez, pasaba información al principal cabecilla, el marroquí Mustafa Sairi, al que presuntamente llegó a alertar de que estaba siendo investigado por la UDICO. Falta un mes para que el Papa León XIV visite España. Hoy el Vaticano tiene previsto publicar cuál será la agenda oficial del pontífice en un viaje que durará del día 6 al día 12 de junio. A principios de semana estuvo el ministro de Exteriores Álvarez en Roma y en el Vaticano, y ya son muchos los preparativos que están en marcha, entre ellos el alojamiento de los miles de peregrinos que se quedarán en la capital, en Madrid, durante los días de su visita. Laura Gutiérrez. Sí, al menos 45 institutos de Madrid se van a utilizar los días de la visita del Papa para albergar a los miles de fieles que se espera viajen a la capital, que viajen también a nuestro país durante esa semana. La Comunidad de Madrid está llamando a los centros públicos en nombre del Arzobispado para pedirles que cedan sus instalaciones. Buscan institutos con un límite máximo de 50 minutos en transporte público al centro de la capital, que tengan capacidad para ofrecer entre 20 y 30 plazas, que dispongan de gimnasio o patio exterior para acampar y, si es posible, de vestuarios y duchas. Muchos de estos centros han sido contactados por la Administración madrileña, otros se han ofrecido directamente como alojamiento al Arzobispado de la capital. El Papa estará en Madrid del sábado 6 de junio al martes 9, cuando viaja a Barcelona. Fuentes de la diócesis madrileña aseguran que intentarán interferir lo menos posible con las actividades lectivas de esos días. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Momento de saludar a esta hora de la mañana en Extremadura a José Emiliano Barrena. Hola Barrena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Galicia, Ricardo Rodríguez. Buen día, Richie. Buen día, Sastre. Vamos a empezar contigo porque estáis buscando en Galicia el secreto no de la longevidad, de la superlongevidad. Porque Galicia es, de hecho, Sastre, una de las regiones de Europa con más personas centenarias. Viven aquí más de 1.500 gallegos con 100 o más años, lo que supone casi el 11% de la población centenaria de toda España. ¿Y por qué los gallegos viven más? Es la pregunta a la que busca respuesta el gobierno gallego con una estrategia a la que acaba de dar luz verde y que supone la creación del Registro Galego de Persoas Centenarias. Es el primer registro de estas características en una comunidad autónoma y va a servir para que los médicos y el personal sanitario compartan información sobre estas personas. Se pretende contar con una amplia radiografía sobre su estilo de vida, enfermedades y otros datos relevantes que permitan hacer un diagnóstico lo más certero posible sobre la longevidad extrema. La esperanza de vida en Galicia se sitúa por encima de la media del Estado, está en los 81 años para los hombres, en los 86 para las mujeres. Más de 1.500 gallegos superan los 100 años y se trata, Sastre, de dar con su secreto, con el secreto de lo que la Xunta llama la superlongevidad. La pregunta es si cuando lo tengáis lo vais a compartir con los demás o no. Bueno, ya veremos. Vale. Ya veremos. Barrena, han recuperado en el Rastro de Madrid una obra robada en Badajoz hace 27 años. Sí, la placa de bronce del monumento de Hernando de Soto, obra del escultor cacereño Enrique Pérez Comendador y robada en Badajoz hace ya, como dices, 27 años, ha sido localizada y recuperada allí en el Rastro en Madrid. La pieza, considerada de incalculable valor histórico, se encuentra ya a buen recaudo, a la espera de su confirmación técnica definitiva y de los trámites para su restitución al monumento original. La recuperación ha sido posible gracias a la labor del investigador y activista cultural pacense José Ramón González, quien localizaba la obra en el perfil de una tienda del conocido mercado madrileño. Tras detectar esa posible procedencia ilícita de la placa, este hombre se desplazaba personalmente hasta el Rastro para comprobarla, documentarla fotográficamente y ponerla en conocimiento de las autoridades. La intención es que, una vez completados los trámites administrativos y técnicos, la placa sea devuelta al Ayuntamiento de Badajoz
para su restitución al monumento de Hernando de Soto, cerrando así una de las pérdidas patrimoniales más prolongadas sufridas por la ciudad. Y el municipio de España con más banderas azules está en Galicia. Y se trata de Sanxenxo. El concello tiene 21 banderas azules, una más que el año pasado, y el alcalde Telmo Martín lo celebraba entre agradecimientos. Unha máis que o ano pasado, estamos de parabéns. Eu quero mandarlle unha felicitación a todos os hoteleiros, todas as veciños de Sanxenxo, e en particular tamén aos traballadores do concello que tanto fan para que este concello siga mantendo ese nivel de marca que temos ahora mismo. Muy agradecido Telmo Martín, encantado con sus 21 banderas azules. Galicia es la tercera comunidad del Estado con más distinciones y se prepara Sastre para otro verano que se prevé de récord turístico, con precios disparados en algunas zonas de costa, precios que llegan a los 5.000 euros por alquilar un piso o una casa durante una quincena en agosto en puntos como a Costa da Morte. Qué barbaridad. Richie Barrena, que tengáis un feliz miércoles. Adiós. Igualmente, chao. Vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una novela que indaga en los rincones más oscuros de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas. Hace unos días, la cantante de Russian Red nos decía que... Con quien más hablo es con ChatGPT. Y luego también hago terapia, pero todo lo más íntimo y lo más inconfesable a chat. La escritora Carla Niman también ha mantenido conversaciones con IAs para construir su segunda novela, El Valle del Silicio. Para ver qué tipo de patrones o qué tipo de algoritmos utiliza a la hora de generar vínculos con un humano, en mi caso una humana. Al final no nos olvidemos que es una empresa, desde esas prácticas de poder o de vigilancia o de extracción de datos. Entonces, claro, ahí entraba un poco en contradicción mi manera de relacionarme con la IA, y es lo que le pasa a la protagonista, ¿no? Nunca sabe si está metida dentro de una estafa, sin embargo esa estafa le da cierta compañía. Nos cuenta la historia de una chica sola, aislada, que encuentra consuelo, compañía en internet, navegando en foros y chats llenos al final de incels. Sí, es una locura. Sí que estuve leyendo mucho Reddit, también estuve en varios foros, viendo muchos vídeos de YouTube, muchos de ellos estaban cancelados, de incels. La novela nos introduce en el ciberespacio, también capitalista, y en un lenguaje tecnificado para reflexionar sobre la epidemia de soledad y el transhumanismo, el deseo de inmortalidad. El caldo de cultivo perfecto para querer dar el salto hacia ese ciberespacio. Después de tener La carne, su primera novela, Niman sigue removiendo todos nuestros fluidos corporales con otra propuesta muy original y muy actual, El Valle del Silicio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.